Estimados amigos, hoy vamos a hablar sobre las ideas políticas. Esta es la tercera parte de una serie de programas que estamos haciendo sobre este tema. Son cursos que realizamos en la Academia Humanista, pero fundamentalmente es un libro digital titulado Las ideas políticas, que tienen el contenido de lo que estamos explicando. En la primera parte hablamos sobre el origen de las ideas políticas. Hablamos de Sócrates, hablamos de Platón y de Aristóteles. Además hablamos sobre el pensamiento social y político de Cristo, porque hay en política muchas personas que participan como cristianos en la política, y en especialmente el Sermón de la Montaña, que es el testamento político de Cristo. Después de eso hablamos sobre tres pensadores que proyectaron una nueva sociedad. San Agustín, que escribió La ciudad de Dios. Tomás Campanella, que escribió La ciudad del sol. Y el más importante de esos libros, que fue la obra de Tomás Moro, que escribió La utopía. Fueron pensadores que fueron llevando las ideas hacia una nueva sociedad. Después está el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, y los tomistas, que son los seguidores de Santo Tomás de Aquino, pues tienen un pensamiento dentro de la Iglesia Católica. Hablamos después de Maquiavelo, las ideas políticas de este italiano, que aunque muchas personas no lo mencionan, pero lo practican a menudo. Después estuvimos hablando sobre los sistemas políticos que se presentaron. El mercantilismo, que era el sistema en el cual la riqueza de las naciones estaba en los metales preciosos, especialmente el oro. Después hablamos sobre los fisiócratas, que son las ideas de las personas que creen en la naturaleza y que consideran que el gobierno de la naturaleza, como ellos llamaban, la agricultura y la ganadería, que se reproduce por sí solo, es la riqueza de las naciones. Después hablamos sobre las ideas que surgieron en la Revolución Industrial y en la Revolución Francesa. Hablamos de la Ilustración, los grandes pensadores de la Revolución Francesa, como fueron Voltaire, Robespierre, Rousseau y otros pensadores más, que fueron los que pusieron las bases de las ideas políticas en la Revolución Francesa. Y después hablamos fundamentalmente de la Primera Guerra Mundial. Hoy vamos a hablar sobre lo que sucedió después de la Primera Guerra Mundial, que fue de 1914 a 1918. En 1919 se produjo la Revolución Rusa. Lenin tomó el poder de la revolución y con la tesis de la dialéctica marxista hizo lo que se llamó el salto dialéctico para sacar a Rusia del feudalismo sin pasar por el capitalismo para llegar al socialismo. Y en 1919, después del triunfo de la Primera Guerra Mundial, que triunfaron los ingleses y los franceses frente a los alemanes y los austriacos, y los ingleses y los franceses con la ayuda de los Estados Unidos, se creó la Liga de las Naciones. Esa fue una posición para crear una organización mundial que pudiera acabar con los problemas que se habían presentado en la Primera Guerra Mundial. Después de eso apareció lo que se llama la derecha. Benito Mussolini creó un partido político con característica de extrema derecha, en la cual desde que tomaron y formaron el partido, todos los militantes de ese partido, que se llamaba fascista, la faz es un estandarte que usaban los romanos, por eso se llamaban fascistas, porque ellos andaban con ese estandarte, y la gente, los militantes iban vestidos de negro, de camisas negras. Y Benito Mussolini hizo un gran partido político en Italia,
que se caracterizó precisamente por ser de la derecha, y podemos decir de la extrema derecha. Y después de Benito Mussolini apareció en Alemania Adolfo Hitler. Alemania había terminado la Primera Guerra Mundial con una derrota de parte de los franceses y los ingleses. El pueblo se vio sumido en la miseria, en la desesperación, y apareció un hombre que prometió gobernar y crear un partido que iba a gobernar Alemania por 1000 años, basado en las ideas de la raza aria. Schiller, un filósofo alemán, cuando Napoleón Bonaparte triunfó sobre Prusia, que era el nombre que tenía anteriormente lo que se llamamos ahora Alemania, Schiller dijo que habían perdido la guerra frente a los franceses, pero habían perdido las industrias, habían perdido dinero, habían perdido terreno, pero le quedaba una cosa, que era la educación, y que la educación de la raza aria, de los alemanes, basado en la disciplina, y basado en la puntualidad, y basado en el trabajo, era una situación que hacía de ese país un país superior a los otros, especialmente en Europa. Hitler, que escribió Mi lucha mientras estuvo preso, porque él había sido un policía, que lo mandaron a vigilar al Partido de los Trabajadores, y el Partido de los Trabajadores lo convenció y salió de la policía y se quedó como militante y llegó a ser el secretario general de ese partido. Y con ese partido, con el estilo que había hecho Mussolini de disciplina, de andar armados y uniformados aún sin tener el poder, Hitler creó un partido que ha sido uno de los partidos mejor organizados en Europa y en el mundo. Hitler tomó el poder de Alemania y con su idea de nacionalismo socialista, que es lo que se llama nazi, quiere decir nacional socialista, nacionalismo socialista nazi, entonces llegó a tener el control prácticamente de Alemania, de Europa. Primero atacó a Polonia, después se incursionó en otros países, ocupó a Francia una gran parte, a Luxemburgo, a Bélgica, a Holanda y otros países, y se convirtió en un gran líder político mundial. Mató 6 millones de judíos porque él consideraba que la raza aria, la raza alemana, era la raza que debía conquistar el mundo. Sin embargo, él sabía que lo que dice la Biblia, lo que dice la religión, es que la raza superior eran los judíos, no eran la raza aria. Y él acabó para exterminar a todos los judíos que habían en Alemania y en los países que él conquistó. Las ideas políticas de Hitler se impusieron, llegó a invadir una parte de Rusia y perdió de Rusia por el frío fundamentalmente, pero fue un estratega militar, un estratega político, y convirtió al país en un ejército militar. Sus aspiraciones eran conquistar el mundo, por eso él se preparó para hacer eso. A Francia, que lo había vencido en la Primera Guerra Mundial y que lo hizo firmar al gobierno alemán una rendición en un tren en París, en ese mismo tren hizo claudicar a Francia, y Francia tuvo que rendir al gobierno de Alemania, a los nazis. Las ideas políticas del mundo en este aspecto presentó esos dos personajes de la extrema derecha, Benito Mussolini en Italia y a Adolfo Hitler en Alemania. Pero también surgieron otras ideas de extrema izquierda con tres pensamientos
distinto, pero basado todo en las mismas ideas políticas. Primero, en Rusia, Lenin hizo un partido que llamaban bolcheviques, que quería decir mayoritarios, y ese partido tomó el control no solamente de Rusia, sino de otros países a su alrededor, y formaron la Unión Soviética. Y la Unión Soviética es una hechura del gobierno de Rusia, especialmente Stalin, que sustituyó a Lenin cuando éste falleció en el poder de Rusia. Y las ideas políticas de Lenin, que eran marxistas, pero que él había acomodado, por eso se llama en algunas partes marxismo-leninismo, entonces dio la base para crear una estructura no solamente a nivel de Rusia, sino de la Unión Soviética y fuera de la Unión Soviética, y los soviéticos, los comunistas, llegaron a tener una gran parte del poder mundial. También otro pensador fue Mao Zedong. Mao Zedong era un campesino que creó un ejército rebelde frente al gobierno de China. China había sido atacado por los japoneses, y durante la Segunda Guerra Mundial, en los preparativos de la Segunda Guerra Mundial, China, siendo el primer país más grande del mundo, se interesaron tanto los soviéticos como los norteamericanos y prepararon a China militarmente, y los Estados Unidos se ocupó de preparar el ejército de Mao Zedong, que era el equipo rebelde, y los rusos prepararon el gobierno de China, que era dirigido por Chiang Kai-shek. Estos hicieron un gran aprovechamiento, especialmente Mao Zedong, de los instrumentos de guerra que le proporcionaron los norteamericanos, y Mao Zedong tomó el poder y creó un estado comunista en China. La revolución china llevó a un cambio radical de un país pobre, campesino, a ser un país potente a nivel mundial. Quiere decir que las ideas que Carlos Marx había preparado, y la aplicación que hizo Lenin en Rusia y la aplicación que hizo Mao Zedong, convirtieron a la izquierda, las ideas políticas de izquierda, en una potencia mundial. En eso apareció después la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un enfrentamiento de Alemania con el apoyo de Italia, quiere decir Hitler con el apoyo de Mussolini, frente a Francia y Alemania, nuevamente como había sido la Primera Guerra Mundial, a excepción que Austria había apoyado a Alemania, y en este caso quien apoyó a Alemania fue Italia, Mussolini. Esta Segunda Guerra Mundial trajo millones de muertos, porque fue una guerra incruenta. Ya se habían modificado los combates aéreos, los combates en la marina, los combates de persona a persona, porque había nuevos instrumentos, nuevos mecanismos, y los Estados Unidos jugaron una parte importante, porque igual que en la Primera Guerra Mundial no se peleó en los Estados Unidos, sino ellos estaban preparando armamentos y alimentos para ayudar a Inglaterra especialmente y a los países aliados. Fue tan fuerte el poder que tenía Alemania que los soviéticos comunistas y los ingleses y norteamericanos capitalistas tuvieron que unificarse para poder combatir y derrotar a la Alemania nazi de Hitler. La Segunda Guerra Mundial terminó con el triunfo de los aliados, quiere decir los soviéticos, norteamericanos e ingleses, especialmente además los franceses, pero Francia tenía una parte que estaba ocupada por Alemania, y trajo como consecuencia que esos países aliados triunfaran y derrotaran a los alemanes. Los Estados Unidos, después que terminó la Segunda Guerra Mundial, implantaron lo que se llamó el Plan Marshall. El Plan Marshall es una política
para reparar, para ayudar los países que quedaron destruidos en la Segunda Guerra Mundial. Pero los soviéticos se opusieron a ese plan y nuevamente, después de terminada la Segunda Guerra Mundial, volvieron a separarse los comunistas y los capitalistas. Esto fue el resultado de la Segunda Guerra Mundial. Hasta hoy, este es el tema que tratamos sobre las ideas políticas, lo que se ha venido desarrollando históricamente, y es de la tercera entrega que hacemos. Y en el libro digital, Las Ideas Políticas, están estos temas que yo les he tratado hoy, pero además tienen videos que uno puede ver todos esos acontecimientos, no solamente de una persona que le habla, sino videos y documentales de la realidad de lo que pasó en esos grandes acontecimientos. En un próximo programa, entonces, trataremos sobre las ideas políticas después de la Segunda Guerra Mundial, que es las cosas que han pasado en lo que se llama la Guerra Fría, o lo que se llamó la Guerra Fría. Esperamos vernos en un nuevo programa para tratar más sobre las ideas políticas.